su primera versión, ¿verdad? Que antes no existía la ISO 45000 como tal, ¿verdad? Que habla acerca de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y habla de sus requisitos normativos. ¿Cuáles son los objetivos de esta parte de ISO 45? Pues primero es una estructura nueva, a alto nivel, donde ya empieza a manejar el estándar ISO. Se fundamenta mucho también en temas de la ISO 9000 en su versión 2015, ¿verdad? Habla acerca de los requisitos para y las implicaciones que tienen las organizaciones que trabajan con ISO 45. Ayuda a conseguir las condiciones de trabajo seguras y saludables. Y por último, pues la norma no solo se queda en la gestión de seguridad y salud, sino que también hace referencia a cuestiones de bienestar laboral, ¿verdad? Que antes, pues creo que todo era seguridad, ¿verdad? Pero ahora aquí ya vamos a ver temas de higiene y salud ocupacional. Entonces va más allá de aquel daño físico que uno podría tener en el trabajo, ¿verdad? Que usualmente uno lo que pensaba con temas de seguridad era, se imagina uno a alguien que tiene que usar su casco, que tiene que usar sus botas, que tiene que usar sus guantes, ¿verdad? Pero esto va más allá, ¿verdad? Va más allá de esta situación. Entonces, dentro de ese concepto, platicamos por qué se necesita la ISO 45000, ¿verdad? Entonces, si vemos ahí un poquito de historia, ¿verdad? Dice que 6,3 mil personas cada día mueren, ¿verdad? A causa de accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo, ¿verdad? Y pues el 4% del PIB por año, ¿verdad? Es el coste de esta adversidad, ¿verdad? Diaria. Y es enorme, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un 4% del PIB, pega, ¿verdad? Pega definitivamente en... Ay, perdón. Tienes razón, no estoy grabando la clase. Te agradezco mucho. Vamos a ver si me aparece por acá. Si no, voy a dejar de compartir un momento solo para poder darle grabar. Recording in progress. Sí. Muchas gracias. La verdad que a veces se me, se me olvida ese tema de la grabación, pero es importante. Sí, ahí estamos. Entonces, el 4%, ¿verdad? Es el impacto en el PIB, obviamente. Aquí no solo son temas de accidentes o incidentes, sino que también aquí ya vemos otros temas como el tema de ausencia, ¿verdad? Laboral, suspensiones laborales y un conjunto de cosas que vamos a ver más adelante, como el tema del presentismo, ¿verdad? Que creo que vamos a ahondar más en eso, ¿verdad? Entonces dice, un trabajador cada 15 segundos, ¿verdad? Un trabajador tiene un accidente relacionado con el trabajo, ¿verdad? 317 millones, anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Muchos de estos accidentes resultan en ausentismo laboral, ¿verdad? Estadísticas son de la OIT, ¿verdad? Entonces, la Organización Internacional del Trabajo estima que 2,3 millones de personas mueren cada año por accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo y cada 15 segundos un trabajador muere por esta causa, ¿verdad? Según el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, hay 860,000 accidentes de trabajo todos los días, con consecuencias en términos de lesiones. El costo directo o indirecto de las enfermedades y los accidentes laborales se estima en 2,57 billones, ¿verdad?, de euros en todo el mundo. ¿Sí? Y la mala gestión de la salud y seguridad en el trabajo puede tener muchos efectos negativos en las organizaciones, tales como la pérdida de empleados clave, interrupción del negocio, reclamaciones, primas de seguros, acciones reglamentarias, daño a la reputación, pérdidas de los inversores y en última instancia el cierre de negocios, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Porque obviamente nosotros lo vemos desde el lado de cómo impacta a la empresa, cómo impacta a, digamos, el no tener a los trabajadores, cómo nos puede pegar el hecho de que nosotros no estemos, vamos a decirlo así, produciendo por falta de personal clave, pero hoy en día las empresas que cotizan en bolsa ya manejan algunos indicadores para, digamos, el, digamos, el tema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una empresa que cotiza en bolsa, ya hay empresas que se les pide
que manejen ciertos KPIs o indicadores para saber, digamos, en este caso, en las inversiones, ¿verdad? Y valor en acciones, cuando, digamos, alguna puede estar en riesgo por temas de SSO. Y les llaman el Lost Time Injury Rate, ¿sí? No sé si han escuchado de ese indicador en algún momento, pero el Lost Time Injury Rate es un indicador donde habla acerca de cuánto tiempo hemos perdido por situaciones de incidentes o accidentes laborales, ¿verdad? Entonces lo que se hace es la sumatoria, ¿verdad? De todas las horas de los trabajadores, ¿verdad? Dividido las horas perdidas por, en este caso, los trabajadores en incidente o accidente o que estén fuera de labores ocasionadas, obviamente, derivadas de salud y seguridad en el trabajo. Y ese porcentaje es un indicador que se está llevando a nivel de bolsa y obviamente si una empresa grande que cotiza en bolsa empieza a tener fatalidades, pues imagínense, ¿verdad? Cómo empieza a pegar en el Lost Time Injury Rate, ¿verdad? Entonces, ya es un tema, un indicador también se podría decir que cataloga los valores financieros en este caso de una empresa que cotiza en bolsa, ¿verdad? Entonces, ahí ya el tema de por qué la necesidad de una ISO 45000, ¿verdad? ¿Por qué es que surge esto? Y por ahí, pues, cuestión de probabilidades, ¿verdad? Y lo que busca la ISO 45000 es crear un concepto de prevención, ¿verdad? Pero basado en conciencia, ¿sí? Esto, y más adelante vamos a ver que ya no es un tema donde yo tenga que estar persiguiendo a la gente con el hecho de utilizar su equipo de protección, de tomar las medidas, sino que es un tema ya de generar conciencia, ¿verdad? Eso es lo que va buscando esta normativa. Y bueno, yo veo 2 cámaras encendidas, 3 veo yo ahorita, la de Juan Carlos, la de Esteban y Christopher. Si alguien más puede hacerlo, excelente, ¿verdad? Eh, entonces, ahí está el tema del principio del iceberg, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que un accidente, digamos, o vamos a decirlo así, para que se dé un accidente o una fatalidad, se tienen que haber dado por lo menos 10 accidentes graves, ¿sí? Y para que se den 10 accidentes graves, por lo menos tuvieron que haber habido 30 accidentes leves. Y para que se den 30 accidentes leves, 600 incidentes. Y no digamos cuántas condiciones inseguras tuvieron que haber para que se dieran esos 600 incidentes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Trabajar en las condiciones inseguras para minimizar los incidentes, minimizar los accidentes leves y minimizar los accidentes graves para no llegar a una fatalidad, ¿sí? Entonces, nuestro gran trabajo viene a la tajada de la pirámide, en la parte baja, ¿sí? Entonces, si yo me quedo únicamente viendo reactivamente las fatalidades o los accidentes, estoy permitiendo que todo lo que esté abajo se dé, ¿sí? Y yo debo de irme a trabajar en la parte baja porque al final este es un trabajo, vamos a decir así, como en confección, ¿verdad? Nos va a tocar hilar fino, ¿verdad? Y tratar de trabajar mucho en las condiciones inseguras para tener la menor cantidad de incidentes, ¿verdad? Entonces dice, tras un accidente severo, subyacen alertas previas, ¿verdad? Incidencias menores que demandan entendimiento y corrección oportuna, ¿sí? Entonces, eso está más que claro, ¿verdad? Toda la industria hoy en día sabe que tenemos que atacar los incidentes o los cuasi accidentes para evitar llegar a tener una fatalidad, ¿verdad? Entonces, si pasa una fatalidad en algún lugar de trabajo, créanme, solo están viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Esa empresa está propicia para que se den muchas más fatalidades, ¿verdad? ¿Sí? Inge, Sí, una consulta, Inge, disculpen. ¿Usted me podría explicar el concepto de incidente? muy bien. Mira, un incidente es aquel que no llega a tener un daño físico, por ejemplo, a una persona o a algún equipo, pero que sí se puede considerar como una situación que se presentó, ¿verdad? Por ejemplo, un incidente podría ser que el piso esté mojado, ¿verdad? Y yo me resbalo, pero como tengo una agilidad de gato, no logré caer, ¿verdad? Pero podría decir que casi me caigo. No sé si me explico. Por eso le dicen cuasi accidentes, ¿verdad? Porque no caí, ¿verdad?
pero puede ser que si pasamos 10 ahí, hayan algunos que no tengan tanta habilidad y algunos que sí azoten, ¿verdad? Y ahí sí ya hay un accidente que tuvo una lesión probablemente. No sé si me voy a entender. Sí, es que en mi trabajo hemos tenido ese pequeño dilema porque para llevar el control de los incidentes, porque cuando alguien, por ejemplo, se resbala, no lo reporta así como que, mire, hoy iba por aquí. Algunos sí, ¿verdad? Pero por lo general el área operativa pues no dice, me resbalé y casi me caigo. Entonces era solo una consulta para ver Muy cómo se bien. lleva normalmente este control. Mira, esta es una de las cosas o los cambios que se está dando hoy en día en la industria, ¿verdad? Y es que nosotros ya no estamos haciendo ese concepto de registrar los accidentes como tal, sino que debemos de ir hacia atrás a ver los incidentes o aún más atrás, a ver el comportamiento de la gente, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, ya no ir a medir los accidentes o incidentes como tal, sino que ir a ver el comportamiento de la gente, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si el piso está mojado, ¿verdad? Quizás una situación prudente era de que si está mojado y es porque están trapeando, alguien tuvo que señalizar el área, ¿sí? Es más, si yo veo el piso mojado, ¿por qué voy a pasar sobre el piso mojado? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo viene a caer a situaciones que tienen que ver con el comportamiento. No sé si me voy a entender, ¿sí? Entonces Digamos, el debemos de ir incidente más podría, atrás, ¿verdad? Ujú. sí, pues, y el incidente podría ser, por ejemplo, con eso que estábamos viendo, que alguien se cae, se golpeó, pero no tuvo ninguna fractura ni nada, sino que solo va a la clínica y dice, mire, fíjese que me acabo de caer, solo para que me revise a ver si no me raspé o algo por el estilo. ¿Cómo Sí, se tomaría este? ¿Ya la, un la, accidente o...? mira, lo que pasa es que si tú viste, yo les hablaba de un indicador que le llaman Lost Time Injury Rate, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, si yo vengo y me caigo, pero pues me paré normal, voy a la clínica, no, todo bien, me dan una pastillita ahí para el moretón que me quedó y regreso a trabajar, no tuve un lost time, no perdí tiempo, ¿sí? Ah, Entonces ya. no tuvo un impacto para la organización. Entonces muchas empresas su KPI lo llevan en función del lost time, ¿sí? ¿Por Pues, qué? Porque entonces ahí es donde dicen, bueno, pero no perdimos tiempo, la persona se levantó y siguió trabajando, ¿verdad? Entonces, para efectos de ese tipo de indicadores, yo te podría decir que así sería, ¿verdad? No tuvo suspensión, no lo cuento, ¿sí? Pero realmente para efectos de lo que habla acerca de salud y seguridad ocupacional, lo que yo debería de considerar es realmente que alguien se resbaló, ¿verdad? Que había una condición de piso mojado, que alguien tuvo que ir a clínica, digámoslo así. Entonces, por eso es que el concepto de salud y seguridad ocupacional está cambiando, ¿verdad? Las empresas lo llevaban desde el punto de vista del lost time injury rate, porque si no se suspendió, nítido, ¿verdad? Pero no significa que eso esté bien, no sé si me explico. sí, exacto. ¿Sí? Sí, sí, habría que tomar ahí un plan de acción, ¿verdad? Claro, entonces, si tú lo ves para el criterio de la empresa, yo creo que tu empresa está tomando el concepto del lost time injury rate, ¿verdad? Entonces, no se suspendió, pues no lo cuento como un accidente, ¿verdad? No hubo una Afirmativo, así lo situación, tomamos. ¿sí? Pero desde el lado del de seguridad, que le interesa que eso no pase, él debería de ponerle atención a lo que provocó toda esta situación. Adelante, Juan José. Sí, ingeniero. Pero, digamos, ahorita pues yo siento que estamos entrando ya a la pura materia, digamos, de llevar el registro, controles y todo. Pero lo que Cabal decía, lo más importante es cuando se empieza ya la capacitación y la conciencia de por qué se hacen todos estos controles en la gente, ¿me entiende? Exacto. Ahorita que usted mencionaba el encargado de seguridad industrial, o sea, a veces es lo que le interesa es ese indicador, porque ese indicador es el que vende. Y que si a veces nosotros molestábamos así, ¿verdad? Que llega un momento que cuando se empieza a imponer esto y la gente no está bien capacitada, la gente empieza a agarrar miedo y es increíble, se empieza a accidentar más. Lo que antes no se caían, ahora se caen y toda la cuestión. Y nosotros molestábamos, había una broma que decíamos que ese cuate para mantener su indicador, alguien se cortaba el dedo y se lo guardaba y lo iba a gritar a la casa, porque si lo reportaba en la fábrica, lo despedía, ¿me entiendes? Sí, Entonces, una de las cosas bien importantes es de que la capacitación
la concientización de la gente, ¿va? Y el encargado de saber de que más que un indicador es el saber implementar las normas dentro de la fábrica como una cultura, no como una meta, digamos, ¿me entiendes? Exacto, lo Eso que es bien pasa es importante. que muchos tenían el concepto de 0 accidentes, ¿verdad? Y entonces Exacto, había un accidente, afectaba el bono de todos, ¿va? Entonces lo que exacto, tú dices, ¿va? Ya me caí, me doblé el brazo y mejor me aguanto, me voy a mi casa y después digo que me caí en la casa, ¿verdad? Pero no afecto exacto. a... Así Y, es. Entonces y se vuelve entonces, como un punto para despedirlo al pobre, ¿me entiendes? ajá, Y entonces entre hoy más en... avancemos en la hora, entre más avancemos en tiempo Ajá, de 0 accidente, más crítico se va haciendo el día que se pierda por un eh, incidente o accidente. exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. deberíamos de medir nosotros? ¿Los accidentes o los incidentes o condiciones inseguras? Todo, todo. Porque Sí, los incidentes nos van a llevar a un accidente más grave si no lo controlamos. ¿Entiendes? Si la gente empieza a hacer cosas mínimas, pero después esto, le voy a poner un ejemplo. Yo vi donde pasó de que el indicador era tan importante que se obviaba la capacitación en alguna gente nueva y llevaban 1000 y pico de horas sin accidente hasta que un cuate se cortó el brazo. Entonces, Ujú. ¿cómo va a ser que llevamos un indicador tan perfecto y hay alguien que no entienda que había que parar la máquina, que no había que hacer eso y se cortó el brazo? O sea, lamentablemente fue en el momento menos oportuno que pasan estos accidentes, ¿no? ¿Me entiende? Pero ¿por qué? Porque era más que todo, era un indicador de lujo en lugar de una cultura de fábrica, ¿me entiende? De trabajo, de proceso. Exacto, así es, o sea, digamos que podríamos decir que nosotros estábamos más preocupados por el indicador que por realmente la situación de mitigar y de crear un ambiente seguro, ¿verdad? Entonces, aquí, este es precisamente lo que busca, uy, vale, se me corrió ahí, eh, ahí, ¿verdad? Esto es precisamente lo que busca Juan José, la ISO 45000. Por eso es que dice que es un cambio total a lo que veníamos manejando con OSHAs, ¿sí? Si se acuerdan mucho el tema de OSHAs era, bueno, el riesgo, peligros y qué vamos a hacer para mitigar y nos fundamentábamos mucho en esa parte y entonces a medir, ¿verdad? Hubo accidente, entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué medidas tomamos? Pero realmente esto viene a un proceso un poquito más conceptual, ¿verdad? Donde es lo que les decía, ¿verdad? El piso está mojado, ¿verdad? Si es porque están trapeando, alguien debería de ponerle el indicador de que está mojado el piso. Y es más, si está mojado, ¿por qué voy a caminar yo ahí, ¿verdad? Y si camino, ¿por qué camino sin la precaución debida, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando yo camino, porque nos puede pasar que estemos caminando en un piso que estén trapeando, ¿cuál sería la recomendación para caminar sobre un piso húmedo o mojado? ¿Han escuchado eso alguna vez? Porque puede ser que estén trapeando y ¿cómo paso yo ahí? Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que va saltando, así como que entre menos, entre menos área pise mejor. Cuando la recomendación es pasos cortos, ¿verdad? Pasos cortos, ¿por qué? Porque lo que yo busco es mantener mi centro de gravedad bajo control, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendación? Si están trapeando, ¿verdad? Y hay indicación de wet flour o peso mojado, digo, por favor, pasos cortos, ¿verdad? Y camine sin prisa, ¿verdad? Entonces, paso, y ahí vamos. Entonces, pero eso lo tiene que saber nuestra gente, ¿verdad? Y eso es antes de que se caiga, ¿verdad? Y eso lo deberían de saber ellos. ¿Y qué es lo que yo debería de observar? No cuántos se caen, no, cuántos actúan de manera segura. Porque hoy en día eso es lo que vamos a buscar y vamos a hablar mucho tiempo de la seguridad basada en el comportamiento. Sí, esa es la nueva tendencia en temas de salud y seguridad ocupacional. La seguridad basada en el comportamiento del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a estar todo el tiempo ahí para ver cuándo pasa alguien sobre un área mojada o para recordarle que tiene que dar pasos cortos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esa precisamente es parte de lo que vamos a ver acá. Entonces, accidente es una cuestión de probabilidades, análisis de un caso, ¿verdad? Pues aquí vemos una persona que está haciendo una reparación, ¿verdad? Seguramente alguna cometida eléctrica ahí, algún empalme, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes raro en esa imagen? Hay una pizca de líquido, creo yo, en la parte inferior.
¿Sí? Una pizca de líquido. ¿Qué más ven por ahí? Si es eléctrico, no está usando ningún elemento aislante. Muy bien. Sí, hay muchas cosas ahí, sí, sin duda, hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Yo no le veo guantes tampoco, ¿verdad? No le veo, pues, yo lo creo que está como descalzo, ¿verdad? Una, Está puesto una, al revés en la escalera, creo yo, o algo así. sí, y está también, digamos, de la escalera de aluminio, ¿verdad? Entonces, la verdad, por muchos lados vemos que aquí hay una situación, ¿verdad? De probablemente falta de conocimiento, ¿verdad? O de habilidad, incapacidad física o mental o motivación incorrecta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Porque el problema también en las empresas es que de repente surgen superhéroes, ¿va? Hay que cambiar el foco que está arriba de la piscina, muchachos. Yo cambio esa charada, ¿sí? Y ahí voy, ¿sí? Y el cuate dice, bueno, y aquí yo medallita en el pecho porque miren, yo la cambié, sin tanta charada, ¿sí? Y ese tipo de gente yo no quiero en el equipo, ¿sí? O sea, yo no quiero ninguna persona que esté dispuesto a dar la vida por hacer una tarea con tal de sobresalir a los demás, no. Esa no es la forma en que nosotros debemos de fomentar el alto desempeño, ¿sí? El alto desempeño es otra cosa, ¿sí? Eso justo fue lo que yo estudié cabal en el doctorado, era un doctorado en administración con enfoque en alto desempeño y para nada tiene que ver sacrificar la vida con tal de mostrar alto desempeño, ¿sí? Entonces, nuevamente ahí una muerte, 30 casos con días laborales perdidos, ¿sí? ¿Qué es lo que seguramente medían ahí contigo, Juan José, si no estoy mal, que tú mencionabas eso, ¿verdad? Sí, 300, afirmativo. 300 lesiones leves que no cuantifican ustedes probablemente, ¿verdad? Y 3,000 incidentes fallidos o incidentes y 30 actos inseguros, ¿verdad? Y probablemente, si no es la empresa, probablemente muchos creados por las personas, ¿verdad? Porque ahí por ningún lado podríamos decir que hay una condición insegura para que alguien, pues obviamente ahí hay una piscina, pues, ¿verdad? Nadie dijo que estábamos creando una condición para que alguien se fuera a dar una descarga, digamos, eléctrica, ¿verdad? Pero cuando la persona empieza a crear su entorno de trabajo para dar una solución de ese tipo, él solo creó una condición insegura, no fue la empresa, ¿sí? Sino que en la forma en que él resuelve, crea condiciones inseguras. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero, pues no solo en el enfoque, va, ingeniero, que al final empieza la cultura desde arriba para abajo, ¿me entiende? A modo de que, recuerde que el responsable, uno como ingeniero es el responsable de toda su gente y es el que debería estar más empapado en la seguridad para empezar a capacitar, digamos, ¿va? Digamos, Sí, y esa es la seguro. clave, digamos, de la política de la fábrica, pues, de que también la capacidad de la gente que contratan, ¿me entiendes? Porque a veces normalmente te meten gente muy bajo recursos y es la que llega a ser un gran accidente de la fábrica, ¿no? Claro, claro. Es que es un tema que hay que verlo con un enfoque holístico, ¿verdad? Hay que ver todas las aristas, ¿verdad? Y esa situación es la que nosotros debemos de procurar observar dentro de lo que hacemos. Entonces, los sistemas de gestión y el enfoque en los comportamientos marcan el camino hacia la mejora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que antes nosotros pues medíamos el tema de accidentes, ¿verdad? Y habla acerca de la evolución en el tiempo de la cultura de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Antes era un tema de medir los accidentes, ¿verdad? Sistemas de gestión. Y la nueva evolución viene a medir, tener un sistema de gestión, pero con la evolución del comportamiento de las personas, ¿verdad? Porque yo puedo tener personas, vamos a decirlo así, quizás con, digamos, con baja capacitación, ¿verdad? O sea, yo pude haber contratado gente que no tenía mucho conocimiento, pero obviamente antes de ponerlos a hacer una tarea ya dentro de la empresa, ahí sí, como yo los contraté y yo los voy a tener a mi cargo, ¿sí? La responsabilidad de que conozcan y que estén capacitados para hacer lo que van a hacer es mía, ¿sí? Yo tengo que garantizar que ellos conozcan lo que van a hacer de primera mano, ¿verdad? Y segundo, pues que entender dentro del sistema de gestión, saber que yo debo de evolucionar en el tema de los comportamientos, porque esa es la evolución, ¿verdad? De la cultura de seguridad.
el comportamiento de la gente, ¿sí? Aunque yo no esté, ¿sí? Aunque yo no lo esté viendo, que él actúe de forma segura. ¿Por qué? Por convicción, ¿sí? Y no por supervisión, presión o coacción, ¿verdad? Porque si era el tema de como cuando uno era pequeño, ¿verdad? Ahí estaba la mamá con el chicote, ¿sí? O no haces eso porque o haces la cama, o haces aquí, o haces allá, y uno, no la voy a hacer, ¿verdad? Y si no me está viendo, no la hago, ¿verdad? No sé si me explico. Y ahora es diferente. Ahora uno tiene que hacerla porque, pues que hay que hacerla, pues, porque hay que tener el cuarto ordenado, hay que mantenerlo limpio, ese tipo de cosas, saber todo lo que trae o conlleva esta situación, ¿sí? Entonces, la experiencia demuestra, ¿verdad? Que el 90%, ¿verdad? De todo esto ocurre por un comportamiento humano que puede ser anticipado y erradicado, ¿sí? Entonces, aquella persona que tuvo, digamos, una quemadura por una descarga eléctrica, pudo haber sido anticipado, ¿verdad? Si él hubiera tenido otro comportamiento, otro actuar, ¿sí? Aquella persona que se ahogó, ¿verdad? Pudo haberse, digamos, erradicado si él hubiera actuado o se hubiera comportado de manera distinta. Aquel que lo atropellaron, aquel que perdió una extremidad, aquel que tuvo una quemadura, ¿sí? Pudo haberse erradicado si el comportamiento hubiese sido diferente, ¿sí? Aquel que le cayó algo en la cabeza y no tenía el casco, ¿verdad? O sea, hacemos todo lo posible por dar cascos certificados, los estamos cambiando y todo, y la gente no lo usa, ¿sí? El problema no es el casco ni la empresa, el problema es que la persona simplemente no entiende que es importante para su vida, pues, ¿verdad? Entonces, el tema va ahora en ese tema de anticipar, ¿verdad? Digamos, el comportamiento y trabajar en el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de medir en la gente? Su comportamiento, ¿sí? Y, y yo, bueno, sé que hoy es la primera clase, hoy vamos a ir un poquito más lento y voy a cerrar con esto. Cuando yo evalúo al personal, digamos, por llegar tarde, ¿sí? Si tengo una persona que en lo que va del año, una vez tarde, para mí es una situación que pudo haber pasado. No sé si me explico. El carro se le averió, el bus, o quizás por ahí se levantó tarde, ¿verdad? Que también podría haber pasado. Pero es una persona que es un tema, digamos, que se dio, digamos, fortuito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquella persona que en la semana me llega 2 días tarde, 3 días tarde, ¿sí? Y entonces ya sumado en el año ya lleva a saber cuántas veces que llega tarde. Entonces ahí ya no es una situación aislada, ¿sí? Sino que es un modelo de conducta, ¿sí? Y el modelo de conducta habla del comportamiento de una persona. Entonces esta persona siempre va a llegar tarde porque su comportamiento es ese, ¿sí? Entonces, ¿yo llamo la atención porque una persona llega tarde? No, pero sí llamo la atención cuando el comportamiento de la persona es llegar tarde, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, esa es parte de lo que nosotros deberíamos de trabajar, ¿verdad? Alguien que le pasó una vez, yo digo, bueno, me encuentro a una persona sentada sin nada que hacer, yo digo, no, de repente se acaba de sentar, saber qué acaba de hacer, ¿verdad? Pero cada vez que entro, me encuentro al mismo sentado, digo, no, esto ya está raro, ¿verdad? Esto ya, este cuate tal vez sí, siempre se la pasa descansando, ¿no? ¿Me explico? Por ahí va a ir el concepto de la seguridad. Entonces, si eliminamos las causas de las lesiones, podremos eliminar las lesiones, ¿verdad? La estrategia es eliminar los actos inseguros de las personas, ¿verdad? Entonces el cambio prioritario debe operar sobre las personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. De Bueno, acuerdo. muy bien. Vamos a quedarnos por ahí. Yo sé que algunos todavía no tienen acceso a la plataforma, estamos en ese tema. La otra semana yo creo que le vamos a dar un poquito más de lleno, pero creo que hoy ya vimos un poquito, ¿verdad? De lo que se va a tratar el curso, de lo que vamos a llevar y vamos a buscar lo que busca el nuevo modelo de la ISO 45000, ¿verdad? Que es un enfoque un tanto distinto a lo que quizás estamos acostumbrados en las empresas hoy en día, ¿verdad? Porque las empresas, como vimos, es el Lost Time Injury Rate, ¿verdad? A medir cuando a alguien ya le pasó, ¿sí? A tomar medidas y ver qué hago con lo que pasó, pero me estoy olvidando del concepto psicológico, ¿verdad? Del comportamiento de las personas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver seguridad basada en el comportamiento. ¿Va que va? ¿Sí? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta dónde vamos? No creo que como
como dijo que más adelante lo vamos a ver, que me haya surgido, ¿cómo es el actuar usualmente después de que yo capacité a mi técnico que tiene permisos, que llevó no sé cuántas horas de trabajo en altura, maneja montacargas, maneja plataformas, tiene todo certificado, pero al momento en el que uno lo va a ver está sin casco, sin lentes, solo con los guantes y subido en la plataforma y uno le dice, chato, pero te capacité para todo esto? Ujú. Es Mire, mira, es el actor lo de que la pasa es gente. que si estamos hablando de alguien que está haciendo eso de manera temeraria, ya una plataforma, ya, digamos, una persona que puede perder la vida ahí incluso, ¿va? Eh, digamos, ahí es donde nosotros nos toca, eh, digamos, mostrar nuestro umbral de tolerancia, ¿verdad? ¿Cuánto voy a tolerar ciertas cosas, ¿verdad? Ahora, el tema es medir un poco la frecuencia, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Si es que siempre anda así, esa persona, su comportamiento es ese y tarde o temprano va a tener un accidente porque él se comporta de esa manera, ¿verdad? Ahora, si es una persona que el 100% de las veces, una vez no lo hizo, entonces quizás es una persona que hay que trabajar, pero seguramente es una persona que normalmente trabaja seguro. No sé si me explico. Pero si estás del otro lado, donde hay una persona que normalmente trabaja en riesgo, pues ese personaje yo no lo quiero en el equipo, no sé si me explico, porque es un riesgo, es un peligro andando, ¿verdad? Adelante, Mario, y después Juan José. Ingeniero, en el caso nuestro, con ese tema es bien complicado porque se lleva la estadística de la pirámide que usted acaba de mencionar y es bien precisa y bien estrecha para cumplirla. Entonces, como el ejemplo que mencionaba el compañero de una plataforma, un montacargas y todo eso, es bien complicado porque con el hecho de andar con las luces apagadas, manejando en áreas de proceso, ya hay una amonestación y esa amonestación ya entra a un comité, ellos le llaman comité de investigación y si es recurrente, todo esto puede hasta llevar al despido a la persona. Así es, así es. Es que al final de cuentas, ahí es donde yo empiezo a sancionar a alguien sin haber tenido accidentes, ¿sí? Entonces la acción se está dando antes, ¿verdad? Mientras que antes el tema era se accidentó y después uno investigaba y se da cuenta que el cuate se le capacitó, se le dio todo y aún así le valió madres. Entonces al cuate, a pesar de que recibió el accidente o tuvo, digamos, el impacto, cuando regresa todavía recibe su regañada y su llamada de atención, ¿verdad? Pero eso ya es reactivo. ¿Sí? Eso es reactivo y nosotros tenemos que irnos a un tema de prevención, ¿verdad? Todas las acciones tienen que ir a labor de prevención. Entonces, si tú lo ves, como tú dices, es un tema de sanción, ¿verdad? Pero ahí es donde nos toca empezar a controlar el tema del comportamiento. Ahora, no va a ser el encargado de seguridad, ¿sí? Sino que va a ser el jefe inmediato de primera línea el que tiene que velar por el comportamiento de su gente, ¿sí? O sea, imagínense, yo como gerente de la planta, tengo 260 personas, yo no puedo andar atrás de las 260 personas viendo que manejen su trabajo seguro, ¿sí? Pero yo sí espero que cada quien haga su labor y que esté verificando esa labor de comportamiento, ¿sí? Y lo que busca esta cultura ahora no es que sean el gerente, el jefe o el supervisor, no. Lo que busca esta cultura es que sea todos cuidándonos a todos, ¿sí? Y que todos estemos buscando esa labor de prevención. Entonces, si yo veo que Mario está teniendo un comportamiento que no es seguro, yo le digo, mira, Mario, estás teniendo un comportamiento que no es seguro. ¿Por qué? Porque estoy velando por el comportamiento de los que trabajan en mi área, así seamos pares, ¿sí? ¿Sí? O así sea mi jefe, va, mire, jefe, póngase el casco, ¿sí? Así tiene que ser, ¿verdad? Y ahí es donde viene el cambio de cultura, ¿sí? Adelante, Juan José. Sí, sí, ingeniero, cabal, o sea, la idea es de que donde se está implementando hay unos procedimientos cuando se encuentra alguien en violación a alguna norma, ¿me entiende? Y uno ya sabe más o menos que, por decir, el jefe inmediato de él y toda la cuestión, pero uno más o menos ya sabe cómo es la gente, pero lo especial es, digamos, de que haya una evidencia de que si ya se le encontró una vez, se le llamó la atención y toda la cuestión. Y uno está bien consciente que el día que él se mate, a uno es el que le va a caer.
él ya se murió, pero a nosotros nos va a caer el Ministerio Público, a Sí, nosotros nos va a caer de la sí, fábrica, y esa es la importancia de que cuando uno les hace ver, pues, ¿va? Después claro, hasta uno se lamenta no haberle llamado, y como usted dice, al final de tanta insistencia, si no cambia, pues sacarlo, porque en realidad es una persona de claro. riesgo. Esa Eso es la es, eso verdad. es. Y no es solo eso, sino que cuando imagínense llamar a una fatalidad, llamar a la familia y decirle, mira, tu papá no va a llegar hoy a tu casa, ¿va? O Sí, tu sí. esposo no va a llegar a tu casa. Eso es bien, bien complicado, ¿verdad? O sea, cómo queda esa situación y uno realmente al final, tal vez quizás tuvo indicios, ¿verdad? De que la persona tenía un comportamiento que no era el correcto y no tomamos las medidas oportunas, ¿verdad? Entonces, eso Ujú. es lo que tenemos que ir trabajando y dentro de esa cultura, pues es lo que viene a normarnos el tema de la ISO Claro. 45000, desde cambiar el mindset de la dirección, ¿verdad? A un tema de no solo llevar métricas y reaccionar, sino que a un tema de crear Ujú. una cultura de prevención, École. ¿verdad? Así ¿Sí? es. Así es. Jorge, Sí, ingeniero, yo solamente quería compartir, sucedió en donde trabajo, que es una lavandería industrial. Tenemos máquinas grandes de producción y tenemos un área de lavadoras pequeñas que son para desarrollo. Uno de los operadores con experiencia, de hecho es el jefe de esa área, se puso a lavar dos máquinas al mismo tiempo. Como son máquinas pequeñas de desarrollo, son manuales, ellos determinan hasta dónde quieren tener temperatura y vapor. En una vez se le olvidó cerrar la llave de vapor y siguió trabajando la otra máquina. Cuando él iba caminando a la par de la otra máquina, que donde había dejado abierta la válvula, pues obviamente era tanto el vapor que se abrió la puerta y él se quemó. Fue un día sábado, el día lunes, pues ya nos enteramos de todo y obtuvimos 3 multas de parte de la OSHA. Una de ellas por no haber reportado en 24 horas lo sucedido. Claro, después la peleamos, pero este fue un ejemplo real. Uno de los problemas, pues obviamente fue culpa del operador, en este caso era el jefe, pero fue puro olvido. Entonces ahí es una parte que está mezclada porque nos multaron a nosotros en el área de mantenimiento porque modificamos la máquina de tal manera que se pudiera usar manual, no automático. Entonces, es un ejemplo real que lo cuento porque sucedió y pues claro. ahí intervienen muchos factores, ¿verdad? Porque es cuestión no solo cultural, sino también nosotros que modificamos la máquina, ¿verdad? Eso quería contar. No, no, seguro, seguro, desde luego que, pues obviamente esa es una implicación, ¿verdad? Todo lo legal, ¿verdad? Que viene después de eso. Eh, y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de que lo que nos ocurre ahí se convierte en lecciones aprendidas obligatorias para aplicar en cualquier otra situación que tengamos así, ¿verdad? Entonces uno aprende a veces, como dicen, ¿verdad? A veces uno aprende a las buenas y otras a las malas, ¿verdad? Entonces a veces uno tiene experiencia de chucho apaleado, dicen, ¿verdad? Entonces uno dice, y yo le digo muchas veces a la gente, miren muchacha, yo no es que sepa más que ustedes, lo que pasa es que yo ya ahí ya me caí, ¿verdad? Ahí yo ya me topé con eso, ahí ya lo viví y entonces yo sé que por ahí no es, ¿verdad? No porque yo crea que sepa más que ustedes, sino que eso yo ya lo vi en algún momento y la gente, y con el ejemplo que tú comentas, es que a veces también hay un exceso de confianza, ¿verdad? Porque pues yo lo he hecho siempre así y a veces, como me decía alguien, mira, no confíes tanto en la máquina, ¿verdad? Vas bajando en la cuesta esta de las cañas ahí o vas bajando ahí, sí, para la antigua, ¿va? Y como tenés un carro ahí nuevo, vos sentís que vas con una maquinona y que puedes ir bajando rápido, que te va a responder y ese es un exceso de confianza, pues porque las máquinas al final, pues como cualquier sistema puede tener una falla o una avería, no lo sabemos nosotros que estamos en mantenimiento, ¿verdad? Que aún nuevas a veces estamos reclamando equipos que vinieron con defecto de fábrica. Entonces ponerle la vida a algo así es complicado y quizás ese ejemplo, Jorge, lo podemos tomar más adelante cuando hagamos un análisis, ¿verdad? Creo que nos puede servir ahí de mucho, ¿verdad? De mucho valor. Listo, Mario. Y después creo que está Estuardo. Sí, ingeniero, puedo comentarles con el tema de la cultura de seguridad en el caso nuestro. eh, Nos ha apoyado, nos ha ayudado tanto, no solo en lo personal, sino se ha visto en los compañeros que antes, por ejemplo, uno podía llevar hasta una cerveza al trabajo y a la hora del almuerzo tomarse la cerveza o
o algo más. Ahora todo eso, a veces uno habla con compañeros que hacían eso, ya tienen alrededor de 10, 15, hasta 20 años de no tomar, gracias a esta cultura, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente se aislaron de todo eso, de lo que estaba perjudicando en lo personal a ellos y puede Claro. provocar un accidente, un incidente interno, porque es bien claro y bien marcado, ¿verdad? En lo personal hemos tenido experiencias internas donde hemos visto personas que se han quedado atrapadas, incluso hasta han fallecido algunas, pero en la actualidad todo esto ha ayudado a que se haya minimizado y ahora hemos pasado, bueno, orgullosamente podemos decir, hemos pasado a veces el año laboral o el año calendario sin tener un incidente, ¿verdad? Y eso ya dice mucho, de que la Claro. cultura ha sido bien arraigada en cada uno de nosotros y ejemplo para otro lado, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Eso es un caso de éxito, ¿verdad? Y de alguna manera, pues es el tema de que tienen que migrar mucho de esas buenas prácticas hacia a otro tipo de industrias, ¿verdad? Quizás ahí por ahí vamos a ver cuando planteemos algunos problemas, cómo lo han, digamos, resuelto ustedes, ¿verdad? Y hacemos ahí un tema de aprendizaje, digamos, compartido, ¿verdad? Pero definitivamente es claro que tenemos que cambiar de como lo hacemos ahora, ¿verdad? La situación va por otro camino, ¿sí? Estuardo. Sí, ingeniero, solo para tocar ahí un poquito oh, el tema, en nuestro caso, digamos, en la planta donde yo laboro, sí llevamos, sí hay un monitor, digamos, de seguridad, y lleva un registro, un historial allá le llamamos ticket o tiquetes, ¿verdad? Son bien populares ahí con la gente, como que son avisos o llamadas de atención del monitor. Y al final de cada 15 días o al mes, más que todo es cada 15 días nos envían un reporte, digamos, de qué tanto ocurrió ese problema con el trabajador, digamos, bueno, no usó el casco, cuántas veces, entonces dependiendo la cantidad de veces, digamos, si es una vez al mes, pues no se considera como una falta repetitiva, ¿verdad? Pero si ya ocurre varias veces, entonces ya se procede, digamos, a una llamada de atención, dependiendo la falta, digamos, ¿verdad? Y Entonces, ya. yo creo que es muy importante el tema de los registros, ¿verdad? Que eso al final es lo que cambia el comportamiento y sí, es notorio, digamos, porque era algo que no se llevaba y cuando se empezó a llevar, digamos, en los primeros meses era un montón de avisos, ¿verdad? Y ahora es muy poco, ¿verdad? Entonces creo que eso también influye en la cultura de la gente. Lo otro también que quería compartirles era, cabalmente usted lo dijo, yo siempre en las reuniones que tengo la oportunidad de tocar con los muchachos de seguridad, siempre les digo que los accidentes o los incidentes ocurren por exceso de confianza y es verdad, ¿verdad? Siempre dicen nosotros, así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Aunque sea una, una manera no adecuada de hacerlo. Y por eso ocurre, digamos, por el exceso de confianza ocurren los accidentes, ¿verdad? Solo eso quería comentarle. Sí, la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que, permítame, solo, es que tengo está cayéndome un audio cruzado ahí, permítame. Permítame. No, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Sí, ingeniero, se le escucha bien. perdón. Ingeniero, ¿se escucha bien? Sí, Nada ingeniero. más, perdón, es que se me cruzó un audio que tengo ahí corriendo y no logro cerrar la pista. Pero sí, lo que nos comentaba el compañero, sí, realmente nosotros con lo que vamos a ver acá, habla acerca de cómo darle seguimiento al tema del comportamiento. Quizás hay diferentes técnicas, ¿verdad? Una es como la que comenta el compañero, que el monitor está checando, y hay otras que ni siquiera el trabajador se da cuenta que lo están observando, ¿verdad? Pero quizás eso lo vamos a ver ahí con un poquito más de detalle.
Yo creo que ahí hay mucho, ¿verdad? Hoy es la primera clase y estamos entrando ahí de lleno. Me gusta mucho porque veo que hay mucha participación, mucho interés y eso nos va a ayudar para los siguientes temas, ¿verdad? Entonces, si les parece, cerramos por ahí hoy. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, ingeniero, gracias. Les deseo ahí que tengan un buen provecho, un feliz fin de semana y primero Dios nos vemos la próxima semana. Igualmente, ingeniero. Provecho para todos. Gracias. Cuídense mucho. Feliz tarde. Feliz tarde.